Bueno, esta lección ahora es acerca del Evangelio, es la última la que cierra ya esta serie acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el propósito es que nosotros podamos pues también entender cómo de manera sencilla el Evangelio ha sido planteado. Hoy vamos a estar estudiando el nombre de el Evangelio en los, el Evangelio es el cimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, aquí podemos ver, en Mateo 7, del 24 en adelante dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron y vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La diferencia entre las enseñanzas de Jesús y de los fariseos en aquel tiempo era notoria. Era claro de que la enseñanza de Jesús era una enseñanza clara y era una enseñanza que tenía vida. Perdón, si nos damos cuenta, ya se está hablando aquí de que él enseñaba acerca de su doctrina. Les animo a que lean ahí en el Evangelio, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 7 completo. Aquí pueden ver parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que en el capítulo 5 comienza con las bienaventuranzas. Y vemos que es algo diferente, porque en las bienaventuranzas ya él va diciendo cómo es que los cristianos, ¿verdad?, debemos vivir, y la diferencia entre la ley y la diferencia entre su doctrina, su enseñanza, porque él dice en Mateo 5, oíste que habéis dicho, no sé, algo así, que habéis dicho a los antiguos. Ya hay algo que es algo, se marca la diferencia, se marca la diferencia en cuanto a esto, y nos damos cuenta cómo Dios también pues quiere que nosotros entendamos que en su palabra hay verdad y hay vida. Déjenme buscarles exactamente. En Mateo 5:27, oíste que fue dicho a los antiguos. Y el Mateo 5:38, Mateo 5, pueden verlo, pueden buscarlo, ustedes pueden leerlo. O sea que había una diferencia. Aquí en los antiguos, bueno, los que estaban bajo el antiguo pacto era el pueblo de Israel. Era en el pasado, aquí al pueblo de Israel, cuando salió del desierto y le fueron dados también allí, en el medio del desierto se le dio también, o sea, cuando salieron de la prisión de Egipto, estuvieron prisioneros por más de 400 años. Y vemos que entonces le dio leyes, y en esas leyes están los mandamientos, los 10 mandamientos. Y a partir de ahí, pues, en Deuteronomio, en Levítico, había muchas leyes, y esas leyes tenían que ser, pues, ¿cómo se llama? Ser de cumplimiento exacto. Ahora, vemos cómo Dios también muestra aquí una realidad. El mismo Señor dice que ya se les enseñaba, ¿verdad? Ellos manifestaban y podían ver la diferencia. Cuando usted puede ver la diferencia entre la palabra de Dios y la realidad, eso es algo que nos permite tener claridad de que
Dios está haciendo un cambio. Estaremos estudiando la próxima semana acerca de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que podamos nosotros tener claridad en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Qué era testamento? ¿Por qué fue el testamento? Vamos a estar viendo la semana próxima acerca de esto. Sin embargo, aquí ya en Mateo 28 nos damos cuenta también cómo Dios también, o sea, el mismo Señor Jesucristo, enseña. Vamos al versículo 16, ¿verdad? En adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús, dice el 18, y Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí pues entendemos fácilmente que Dios quería que ellos pudieran, o sea que la voluntad del Señor Jesús antes de la ascensión era que ellos predicaran el Evangelio. Aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí los vemos. Y lo entendemos de esta manera. La Biblia es clara en cuanto a eso. Jesucristo dice, vayan por el mundo, bauticen y enseñen. Era algo nuevo ya. Era manera con que el Evangelio se iba a conocer. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. Ya eso es lo que hemos estudiado hasta ahora, que es el Evangelio, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, algo tan sencillo. Ahora, ya también vemos que realmente como parte de la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, había que ir y predicar el Evangelio. Ese Evangelio también que estaba basado en nuestro Señor Jesucristo y pues ya en estas cosas nuevas que hemos estado hablando, pues también el Señor revela algo. Va a comenzar el principio de la iglesia, fue en Hechos 2, también lo leímos, o sea, lo estudiamos la pasada semana, al comienzo de la iglesia, en Hechos 2, ¿verdad? Cuando Pedro predicó el sermón, el primer discurso, y entonces pues ahí automáticamente se bautizaron más de 3,000 personas y automáticamente ya fue establecida la iglesia. Más adelante podemos estudiar esto también, pero lo importante es ver que ya el Evangelio venía siendo predicado. Antes pues Jesús también decía, el reino de Dios se ha acercado, ya era, ¿verdad? Ya estaba anunciando esto, también lo estudiamos en las lecciones pasadas. Estaba diciendo que algo nuevo venía, porque Dios iba a dar el Evangelio a todos. Ya vimos también que Pablo fue escogido por Dios para predicar, ¿qué cosa? El Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Ya él dice que cuando iba camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús. Ya lo que conocemos la historia, porque lo estudiamos también aquí, sabemos lo que pasó. Ahora, quiero que vayamos a Hechos 10, ¿verdad? En Hechos 10 hay un ejemplo claro también, para ir cerrando esto. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre era romano, pero estaba allí. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, el que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque era romano, él había escuchado de Dios y servía a Dios. ¿Con qué? Con lo que podía hacer. Oraba, estaba en su casa y hacía el bien y también daba limosna. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Qué bueno que así obra Dios, ¿verdad? Él manda la dirección, pone la persona perfecta. A veces decimos, mira lo que pasó. Lo que pasó es que Dios mandó a alguien para que viniera directamente a ti. Este es en la tienda, o sea, en un mercado, este es en la calle, este es haciendo shopping, haciendo lo que sea, estés trabajando. Dios siempre va a poner delante de ti a alguien, va a mandar un mensajero, porque Él sabe exactamente dónde estés. Y ese es el propósito del Evangelio, alcanzar y dar vida y luz, ¿verdad?, a aquellos que lo necesitan. De una forma u otra va a ponerte en camino de salvación. Entonces dice, y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendió algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, pero que yo lo he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, he recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con él y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y amigos más íntimos. Cuando Pedro le salió al encuentro, ¿verdad? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que le habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! Vemos que Dios, ¿verdad?, mandó allí lo que te explicamos ahorita. Y esto está claro. Dios tenía un propósito, alcanzar a este hombre que era temeroso de Dios. Y entonces era lógico que estaba pasando. Y ahora Pedro lo entiende y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le tema y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió al Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que se resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecado en su nombre. A partir de ahí comenzó todo lo que Dios le había mandado, y también comenzaba todo esto, y ya todo el libro de Hechos nos va enseñando, así que le animo a ustedes a que puedan encontrar y puedan leer, si pueden leer el Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento, va a ser una maravilla, el libro de Mateo, también los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, ¿verdad? Si pueden leer, y Juan, si pueden leer los 4 evangelios, y también continuar con el libro de los Hechos, van a encontrar muchas verdades de Dios. Así que hasta aquí esta enseñanza del evangelio, porque Dios también nos manda que podamos, las escrituras tenemos que escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. La salvación es algo personal, es de ti y de mí, es algo que tenemos que hacer nosotros. Espero que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas conocerlo a Él, que el Espíritu Santo llegue a formar parte de tu vida, y que por medio de la obediencia al bautismo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y que puedas hacer mucho más, ¿verdad?, porque los propósitos de Dios se cumplan en ti. Estaremos viendo entonces ahora acerca de los 2 testamentos, el Antiguo Testamento, las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo. Eso nos va a ayudar a conocer un poco más acerca de la verdad de Dios y a afirmarnos en las decisiones de continuar siendo cristianos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te deseo lo mejor para ti, para tu vida y para tu familia, y voy a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias porque sabemos que cada 7 versículos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento hay uno del Antiguo, y hay una relación grande. Gracias porque sin el Antiguo no puede existir el Nuevo, pero gracias porque aquí podemos conocer que Jesús, al establecer su doctrina, también estableció la vida y la salvación por medio de Él. Ya no era por obra, sino por gracia. Y gracias porque en esa gracia todos encontramos salvación y vida eterna. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Y ayúdanos a entender la claridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.